de las proteínas, no nos falta mucho, terminamos el tema y concluimos la clase. No es muy largo, por favor. Entonces habíamos visto que, a ver, para repasar un poquito y tratar de orientarnos, habíamos visto que la unidad básica estructural de toda proteína es un aminoácido, del cual analizamos su característica, su clasificación, todo lo básico y lo necesario que necesitamos manejar de lo que son los aminoácidos. Después dijimos de que los aminoácidos se unen entre sí mediante lo que se llama enlaces peptídicos, cuyas características las hemos establecido, que son 4 que los definen y lo identifican y lo diferencian de lo que viene a ser el enlace glicosídico. Este último presente en las uniones de los monosacáridos, para que se recuerden y sepan identificar cada tipo de enlace. A su vez, cuando yo uno o dos aminoácidos constituye lo que viene a ser una estructura peptídica, la pregunta es, ¿hasta cuándo yo voy a tener péptidos y cuándo entro a la definición de proteínas? Esa es la pregunta que se vienen haciendo hasta ahora y se decidió, según bibliografía moderna, que un péptido que acordándonos de la definición de proteína, que una proteína es una macroestructura de elevado peso molecular, mientras no caiga en esa categoría yo tendré un péptido. Pero para no perdernos y no manejar generalmente los pesos moleculares, todavía coincidimos con la bibliografía antigua que establecía péptidos siempre y cuando sea menor a 50 aminoácidos, siempre y cuando también que estos aminoácidos no sean grandes y pesados. Entonces diremos que una estructura peptídica puede ser de la unión de 2, 3 hasta 50 máximo aminoácidos unidos entre sí que no tengan característica de ser estructuras grandes y pesadas. Que hay que recordar que así como cuando dijimos que los aminoácidos pueden ser formadores de proteína, es decir, pueden ser alfa L aminoácidos, nosotros podremos tener aminoácidos no proteicos. ¿Cuáles eran los aminoácidos no proteicos? Los que no son alfa y los que no son L. Dos características básicas estructurales que tienen que existir para que estos aminoácidos formen parte de una proteína. A su vez, estos aminoácidos pueden unirse un proteico con un aminoácido no proteico, entonces yo tendré un dipéptido no proteico. Así tenga 30 aminoácidos proteicos y uno solo no proteico, ya yo digo que el péptido que se forma es un péptido no proteico. Vimos las funciones de los diferentes péptidos, vimos péptidos que cumplen funciones hormonales. Así también establecimos que existen péptidos que no necesariamente son hormonales y péptidos que nunca van a constituir proteínas, son péptidos no proteicos como la carnosina y el glutatión. Bueno, he hecho un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora y lo último que me queda por ver es el nivel organizacional de las proteínas. ¿Por qué hablamos del nivel organizacional de las proteínas? Habíamos establecido que existe una estrecha relación entre lo que es la estructura y la función. Estructura que es la que vamos a ver ahora. ¿A qué se refería la bibliografía cuando nos decía estructura? Se refiere a lo siguiente. Las proteínas se organizan de acuerdo a un nivel de organización que va de primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Qué se entiende por primario? Es el que me va a indicar la secuencia de aminoácidos. ¿Qué se entiende por secundario? Plegamiento de estos aminoácidos, los plegamientos o la unión de estos aminoácidos, constituyéndose en dos tipos, que aquí lo vemos en la proyección, en dos tipos de estructuras clásicas. Generalmente dicen un plegamiento local. Sin embargo, si hablamos de un nivel terciario, estamos hablando de un nivel conformacional o un plegamiento espacial. Generalmente estas formas globulares, y un cuaternario consiste en la última o la estructura más compleja o el nivel de organización mucho más complejo. Se supone que toda proteína responde a un nivel primario. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a ver. El nivel primario me dice la secuencia de aminoácidos que conforman parte de la proteína. Entendiéndose que esta secuencia me definirá o me dirá qué tipo de aminoácidos conforman esta proteína y me especificará las características muy clásicas de ese aminoácido, en qué posición va, con quién se une, etc. Eso es la estructura primaria. Todas las proteínas tienen un nivel primario, todas.
¿Qué quiere decir? Si yo hablo del colágeno, el colágeno responde a una estructura primaria igual que lo que es la elastina, igual que lo que puede hacer una hemoglobina. Todos tienen un nivel primario en el cual me establecerán, por ejemplo, el colágeno está formado por glicina, por prolina. Entonces, eso, al decir eso, estamos hablando de la característica de un nivel primario. Muy bien, aquí tiene, cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única y definida. La parte de aquí simplemente lo que me está dando es para que ustedes vean las equivalencias cuando me hablan del peso. ¿Por qué del peso? Me dice kilodalton equivale a 1000 dalton. Una proteína generalmente va de 50.000 gramos mol o 50.000 dalton, que es lo mismo de decir 50 kilodalton. Estas son las unidades... las derivaciones de las unidades o las transformaciones para que tengan una idea de cuán complejas son estas estructuras y cuán pesadas. Por eso las proteínas forman soluciones coloidales. Aquí tenemos la secuencia de la insulina. ¿Se acuerdan que yo les decía que esta biomolécula fue causante de estimar qué era péptido y qué era proteína? La insulina tiene dos cadenas polipeptídicas unidas por enlace puente disulfuros, aquí las tenemos, sulfuro-sulfuro. Cada cadena compone, bueno, estas dos cadenas, una de ellas compone por 30 aminoácidos y otra compone por 21 aminoácidos. Cuando se muestra de esta forma la secuencia de los aminoácidos, ¿qué me está dando? Al decirme, la primera cadena de 21 aminoácidos está constituida por glicina, valina, glucina, cisteína, fíjense, cisteína, alanina, serina, valina y así sucesivamente, ¿qué me está dando como referencia esta imagen? Me está diciendo el nivel primario, el nivel de organización primario de la insulina. Y entonces, si nosotros miramos, se repiten más o menos aproximadamente, serán unos 8 aminoácidos, a lo mucho de los mismos aminoácidos. Miren, cisteína, cisteína, aparece la cisteína en ambas cadenas. La leucina también. Pero no son todos los aminoácidos, no son los 20 aminoácidos los que aparecen, sino son de esos 20, la repetición pueden ser de 5, 8, 3, 10 aminoácidos a lo largo de la secuencia. Y eso es lo que me define y eso es lo que me da el nivel de organización primario. Entonces, ¿por qué es importante, dice, conocer el nivel de organización primario? Toda persona o todo científico que vaya a descubrir una proteína, por ejemplo, mucho se hablaba años anteriores de que uno de los causantes de la obesidad es una estructura proteica. Había muchos artículos que definían que existe un gen que codifica una proteína característica y esa proteína característica es la causante de la obesidad. Creo que se le ha solicitado al investigador que dé las características del nivel de secuencia primaria, qué característica de proteína, y bueno, quedó ahí. Quedó ahí todavía, quizás está en investigación, no lo sé, eso no he podido leer los últimos artículos, pero al decir, cuando usted dice una nueva proteína, tiene que decir su nivel, su secuencia primaria, establecer y su nivel de organización. ¿Cómo es esta proteína? No basta decir, porque todos sabemos que existen 20 aminoácidos formadores de proteína. Ahora lo que nos interesa es saber cuáles son esos aminoácidos y cómo se van a acomodar finalmente. Entonces es esencial para averiguar su mecanismo de acción. Una de las características es saber cómo se va a comportar. ¿Por qué eso? ¿Cómo su mecanismo de acción? Porque hemos visto que los aminoácidos se clasifican, se acuerdan, de 3 formas, de acuerdo a su cadena lateral, de acuerdo a su esencialidad y de acuerdo a su polaridad. Por ejemplo, si hablamos de su polaridad, su condicionamiento, su enfrentamiento a una molécula polar como es el agua, biomolécula inorgánica que se encuentra formando parte de nuestra materia viva en un 60 y un 80%, y si nuestro cuerpo seco es el 50%, del peso seco en realidad está constituido por proteína, ahí va a haber una interacción entre estas estructuras con
lo que vienen a ser las moléculas de agua, por ejemplo. ¿Cuál será su mecanismo de acción? ¿Cómo se enfrentará a ese medio? Bueno, va a depender de qué tipos de aminoácidos está conformada esa proteína. Si yo hablo que esa proteína tiene muchos aminoácidos de característica polar, va a interaccionar tranquilamente con el agua, que es polar. Pero si yo hablo de una proteína que tiene en su mayor porcentaje aminoácidos de característica apolar, se va a conformar en una proteína que prácticamente va a ser insoluble en presencia de agua. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de averiguar su mecanismo de acción. Determinan sus estructuras tridimensionales. ¿Y por qué dice determinan sus estructuras tridimensionales? Si yo tengo aminoácidos grandes, pesados, con cadenas laterales grandes, esas que habíamos visto, como podría ser triptófano, fenilalanina, de seguro pues que me será mucho más difícil acomodarlas en el espacio, a diferencia que yo tengo una glicina, un aminoácido chiquitito, pequeñito, que no me causa mucho problema, entonces es mucho más fácil de acomodarla en estructuras que se puedan torcer, por ejemplo, a diferencia de cuando tengo algo muy grande y voluminoso como son los aminoácidos aromáticos. Factores importantes en la patología molecular. No se olviden que, por ejemplo, cuando yo empecé este tema, había mostrado de que existen procesos patológicos relacionados con la alteración del nivel organizacional de las proteínas. Habíamos hablado de la hemoglobina S. La hemoglobina S, la sustitución de un solo aminoácido, uno solo, me desarrolla en una hemoglobinopatía. Una hemoglobinopatía, obviamente, que se llama o responde a la hemoglobina S. Por un solo aminoácido, fíjense, la sustitución de uno de ellos. Entonces, conozco la estructura primaria. Si por algún efecto se haría uno de estos, de seguro que esto se va a traducir en alguna característica particular, porque la estructura no va a responder a la funcionalidad, aunque existe unas reglas que ya la vamos a ver más adelante. Revela mucho sobre su historia evolutiva, obviamente que me va a establecer qué característica tiene la proteína. No se olviden que también las proteínas definen a las características de las especies. Ciertas especies tenemos proteínas muy similares a diferencia de otras, de ahí que filogenéticamente se dice o se establece que nosotros descendemos de los primates. Muy bien, vamos al nivel de organización secundario. ¿A qué se refiere el nivel de organización secundario? Ya tengo la secuencia de aminoácidos, ya la tengo la secuencia de aminoácidos. Entonces ahora estos aminoácidos se pliegan entre sí, se van acomodando entre sí y pueden adquirir dos formas. Cuando ya hablamos del nivel secundario, un plegamiento local. Pueden adquirir la forma de alfa hélice, mírenla ustedes, alfa hélice, o pueden adquirir la forma de beta laminar. Son las dos características básicas en las cuales encontramos una estructura secundaria. ¿A qué se refiere? Generalmente para adquirir esta estructura alfa hélice, pueden ser, cuidado sí con esto, para tener una estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿qué aminoácidos necesito? Los 20. Aquí no es necesario que sea alguno en particular, pero va a depender en este caso cómo se acomodan en el espacio. En este caso, fíjense que las cadenas laterales apuntan hacia los extremos. Para mantener las estructuras de alfa hélice, lo que yo voy a tener va a ser una interacción electrostática o enlace puente hidrógeno entre lo que vienen a ser las cadenas laterales. Los enlaces puente hidrógeno estabilizan este tipo de estructura. Si no existieran los enlaces puente hidrógeno, no existiría la estructura de nivel secundario alfa hélice o beta laminar. De ahí que cuando a ustedes en algún momento o en los años anteriores se les preguntaba a los estudiantes, ¿cuál es la importancia bioquímica del enlace puente hidrógeno? Generalmente ustedes se acuerdan del agua, que vamos a entrar ya a tema de agua, y el enlace puente hidrógeno en el agua le define características muy importantes, pero no es esa la única funcionalidad del enlace puente hidrógeno. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, que el enlace puente hidrógeno forma parte de algo muy importante que son los ácidos nucleicos. Si ustedes se recuerdan, las bases nitrogenadas se mantienen entre sí conectadas, y hablamos de la doble hélice, por ejemplo, gracias a la presencia de los enlaces puente hidrógeno. Lo mismo sucede entonces en las proteínas. Si no existiría el enlace puente hidrógeno, no existiría la estructura secundaria. Entonces, este enlace puente hidrógeno se encuentra en la alfa hélice en una alta cantidad. Existe una gran cantidad de enlace puente hidrógeno, en lo cual hace que toda proteína
que tenga esta característica de alfa hélice cobre una funcionalidad de alta resistencia, es decir, muy difícilmente se va a fragmentar, se va a romper este tipo de proteína. Y fíjense que el giro de este puede ser, como dice aquí, en sentido, la hélice puede ser dextrógira, sentido de las agujas del reloj, o puede ser levógira en sentido contrario a las agujas del reloj. Preferentemente hablamos de las alfa hélice. Entonces miren ustedes aquí, la prolina actúa como rompedor de hélice alfa. ¿Por qué me habla de la prolina? Porque no se olviden que la prolina es un aminoácido o falso aminoácido. ¿Por qué? Porque su grupo amino está intracíclico. Fueron este y su derivado, la hidroxiprolina, los que rompieron los esquemas del concepto estructural de aminoácido que se los había explicado. Entonces miren ustedes, una esquematización estructural a través de esferas y varillas para que vean cómo los aminoácidos se van torciendo y constituyen este tipo de estructura y me la representan esquemáticamente como un cilindro para mostrar una estructura bastante rígida, nada o poco flexible pero de mayor altamente resistente, a diferencia de esta estructura secundaria que es la beta-laminar. La beta-laminar, ¿cómo se arreglan ahora los aminoácidos? Si los otros iban acomodándose en hélice, imagínense todos uno al lado del otro y después se torcían y constituían una hélice, ahora van en capas. Esta beta-laminar es muy parecida a las calaminas. Imagínense calaminas, una encima de la otra. Entre ellas hay un pequeño espacio y una calamina se conecta con la otra gracias a los enlaces puente hidrógeno. Entonces, otra vez, ¿de qué estoy hablando? De enlace puente hidrógeno. La diferencia está en que estos enlaces, uno, que la disposición, fíjense, es completamente diferente, así son como capas. Y la otra es que los enlaces puente hidrógeno en estas estructuras es en menor cantidad, a diferencia del anterior, lo cual le confiere, cuando los aminoácidos se acomodan estructuralmente bajo la forma de beta-laminar o plegada beta, como dice ahí, yo obtengo una proteína que va a cumplir funciones de gran flexibilidad. Entonces, para entender esto, y aquí está, miren, en los ejemplos, ahí está de una beta-laminar, hoja beta-laminar. Para poder entender esto, me voy a lo siguiente, y van a comparar. Si yo hablo del colágeno, si yo hablo de la estructura de la queratina, aquella que forma la estructura de nuestros cabellos, si usted se agarra su cabello, esa estructura característica que usted tiene, que si bien usted dice, es flexible, pero cubre una alta resistencia, así nomás no se va a fragmentar. Si hablamos de la lana, estamos hablando de queratina. Si hablamos del colágeno, estamos hablando también de una estructura secundaria. Todas estas son estructuras secundarias que tienen prácticamente esta estructura, ya la vamos a ver, el colágeno también, y que se mantienen a través de enlace puente hidrógeno. Son altamente resistentes. Si hablamos de la actina, de la miosina, estamos hablando de una estructura secundaria de tipo alfa hélice. Ahí está, miren, el colágeno tiene triple hélice. Si hablamos de los tendones, también estamos hablando de este tipo de estructura. Miren la funcionalidad. Estoy hablando de cosas que conocemos. Entonces, estamos viéndole la funcionalidad. A diferencia de que, perdón, me pasé a la terciaria. A diferencia de que si yo hablo de una estructura de nivel secundario de tipo beta-laminar, y usted me dirá, y a ver, un ejemplo de estructura secundaria de tipo beta-laminar para que pueda comparar. Algo muy fácil y muy sencillo de entender es las telas de araña. Las telas de araña, ¿quién no conoce una tela de araña? Las telas de arañas son proteínas de nivel de organización secundario de forma beta-laminar. Son altamente flexibles, porque son muy flexibles, pero poco resistentes. Así también se habla de una estructura de nivel secundario beta-laminar, los capullos de los gusanos de seda. Es bien sabido hoy en día que los capullos de gusanos de seda se utilizan para preparar, para confeccionar telas.
Si nosotros hablamos de las telas, nosotros vamos a encontrar que hay telas con capullo de seda que son netamente 100% seda. Estas tienen la capacidad que esa tela no se arruga. Si usted decide el día de mañana mandarse a confeccionar un vestido, por ejemplo, un vestido de buena caída, y si usted va a alguien que maneja un diseñador, que esos son los que son más exquisitos con los tipos de tela, de seguro que le va a decir, si usted quiere de seda, una seda buena caída, perfecto. ¿Cómo se va a dar cuenta que usted no le está comprando una seda sintética o una seda que tenga un porcentaje sintético? Porque las hay las sintéticas. Resulta que las telas con seda sintética, si usted la agarra la tela y la presiona así, y le hace un bollito y la suelta, la sintética queda marcada totalmente, así como cuando usted saca la ropa de la lavadora, así marcada. Es decir, imagínese que usted va a su fiesta de graduación de médico y resulta que se compra quiere un vestido de seda que tenga una buena caída supuestamente, y a usted le mintieron y encima le cobraron caro y le dieron una seda semisintética. Resulta que cuando usted se sienta, se para y el vestido está todo rayado en la parte de atrás, todo marcado. A diferencia que si usted tiene un vestido con seda natural, que va a tener un alto costo, de seguro que usted se va a sentar y se va a levantar y eso va a tener una buena caída. ¿Por qué es eso? Porque generalmente los capullos de las gusanos de seda están confeccionados por aminoácidos finalmente que se distribuyen en una estructura beta-laminar, lo que lo hacen altamente flexible. Entonces, miren la diferencia. A diferencia de que si yo hablo, por ejemplo, de los músculos, no se veía que los músculos nos arrastran sobre la tierra unidos a lo que es el sistema esquelético. Entonces, de alguna manera, llevar toda la gran masa de intestinos, hígados, riñones, etcétera, sobre arrastrarnos contra gravedad, porque no nos olvidemos que nuestro cuerpo tiene que vencer un efecto, una fuerza que nos tiene apegado a la tierra. Cuando usted levanta la pierna y se mueve y camina, usted está arrastrando un peso que de alguna manera está haciendo contra con los efectos de la gravedad. ¿Quién tiene la capacidad de levantar esa gran masa? Es su sistema musculoesquelético. De alguna manera, y los músculos están constituidos por haces de fibrilla formados por proteínas. Y esos aminoácidos que forman esas proteínas no son superaminoácidos, no son traídos de dónde, no, son los mismos aminoácidos que se pueden encontrar en los capullos de los gusanos de seda, en las telas de araña. Pero ¿y por qué no aguantan? No son altamente resistentes. Ese tipo de estructura va a depender de cómo se acomodan en el espacio. Entonces, nuevamente, las alfa hélices pueden ser los mismos aminoácidos que una beta laminar, pero las alfa hélices aguantan altos niveles de resistencia, a diferencia que las beta laminar más bien son estructuras bastante flexibles. Entonces, simplemente para que vean la relación entre estructura y función. Vamos a la estructura de nivel terciario. Las proteínas que tienen esta característica de nivel terciario corresponden generalmente a un plegamiento ya lo que viene a ser espacial. Hagan de cuenta, yo siempre les doy este ejemplo para que puedan considerar lo siguiente. Aquellos lapiceros que tienen un botón en la parte superior y en la cual baja la punta del lapicero, tienen adentro, si ustedes los desbaratan, un resorte, un pequeño resorte. Hagan de cuenta que esa estructura de resorte vendría a ser una estructura secundaria alfa hélice. Ahora yo le digo, de esa estructura de resorte llévela a un nivel terciario, es decir, hágala como un pequeño ovillo. Para hacer eso, quizás usted tenga que darle varias vueltas, porque si le da una vueltita y lo suelta, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resorte se va a abrir otra vez y va a quedar como si nada. ¿Qué tiene que suceder? De que usted le dé varias vueltas, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, y finalmente se constituye en un pequeño ovillo. Entonces, nos traducimos a las proteínas de nivel terciario dentro de nuestro cuerpo y decimos, ¿cómo hace una proteína para constituirse en un ovillo
a condiciones de pH, de temperatura, etcétera, dentro de la materia viva, dentro de mi cuerpo. ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que existir para que esos aminoácidos conformen un ovillo? Ya hemos visto que para la alfa hélice tienen que existir enlaces puente hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa ahora con la estructura de nivel terciario? Miren aquí la gran cantidad de enlaces que tienen que existir para que estas proteínas constituyan o estos aminoácidos se conformen en una estructura de nivel terciario. No solamente existen enlaces hidrógenos, existen interacciones iónicas. Interacciones iónicas, obviamente, entre átomos o grupos de átomos que tengan diferencias de polos, por ejemplo, positivos con negativos. Interacciones o enlaces de puentes disulfuros, ¿se acuerdan como en el caso que les mostré de la insulina? Ahí están. Cuando existen este tipo de enlaces, lamentablemente es un talón de Aquiles de la estructura porque estos enlaces puentes disulfuros rápidamente se rompen. Son tan lábiles como casi como lo que pueden ser los enlaces puente hidrógeno. Interacciones hidrofóbicas, interacciones de grupos o interacciones, enlaces hidrógenos, interacciones entre grupos de péptidos entre sí. Pueden haber interacciones entre lo que vienen a ser grupos polares de los diferentes aminoácidos o grupo amino. Miren el grupo amino que interacciona con un grupo polar de una cadena lateral. Son todos este tipo de enlaces, por eso dicen interacciones hidrofóbicas, enlaces puente hidrógenos, interacciones electrostáticas, enlaces iónicos, puentes disulfuro. Todo este tipo de interacciones o enlaces hacen posible que una estructura de un nivel terciario se mantenga bajo las condiciones que existen dentro de la materia viva. A diferencia de lo que habíamos hablado de un nivel secundario que solamente existen enlaces puente hidrógeno. Entonces, para que vean la diferencia. Ejemplo de proteínas de nivel terciario. O usted me dirá, muy bien, hemos visto que las proteínas de nivel secundario, generalmente en su mayoría, dentro de nuestro cuerpo, cumplen funciones estructurales, cumplen funciones de alta resistencia. Nos ha hablado de los músculos, nos ha hablado de estructuras como la queratina, el cabello o el pelo en los animales, las uñas, todas esas son estructuras de nivel secundario. Pero ¿qué pasa con el nivel terciario? ¿De qué proteínas nos está hablando y qué funciones cumplen? Generalmente las proteínas que adquieren un nivel terciario o forma de ovillo, pueden cumplir funciones enzimáticas, pueden cumplir como por ejemplo las enzimas, muchas de las enzimas digestivas son de nivel terciario, pueden cumplir funciones de transporte como la mioglobina. Fíjense que la mioglobina es una proteína de nivel terciario, tiene una sola cadena polipeptídica y un grupo hemo. Y la hemoglobina es la que transporta oxígeno a nivel de los músculos. Entonces, y pueden cumplir funciones hormonales. Entonces, esa es la característica de estas estructuras de nivel terciario. A diferencia de las que hemos dicho de las secundarias. Entonces, ahí mire, ahí tienen una mioglobina que tiene una estructura de nivel terciario. Muy bien. Vamos ahora a las estructuras de nivel cuaternario. Las estructuras de nivel cuaternario corresponden a la agrupación de 2 a más proteínas de nivel terciario. Si yo tengo 2 ovillos juntos, yo tengo ya una proteína de nivel cuaternario. Basta que existan como dos terciarias juntas. Si esta es una terciaria y yo uno otra terciaria, así ya es una proteína de nivel cuaternario. Y si uno otra más, sigo siendo una proteína de nivel cuaternario. Otro ovillo más, una proteína de nivel cuaternario. ¿Quién responde a esa característica muy conocida por ustedes? La hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas en forma de ovillo. Cada cadena polipeptídica tiene un grupo no proteico que es el hemo, unido a cada una de ellas. ¿Y qué característica tiene? ¿Qué característica tiene la hemoglobina?
La hemoglobina tiene característica de transportar el oxígeno a nivel de lo que es todas nuestras células y además actúa como solución tampón, lo vamos a ver. Entonces, esa distribución de nivel cuaternario le permite la particularidad de tener ese tipo de funciones. Muy bien, ¿y cuáles son los enlaces que hacen posible lo mismo que del nivel terciario? Interacciones hidrofóbicas, enlace puente hidrógeno, enlace puentes disulfuro, interacciones entre cargas positivas y negativas, etc. Muy bien. Entonces, yendo para atrás, son 4 los niveles de organización: primario, secundario, terciario y cuaternario. Cada una de ellas con su funcionalidad. El primario, todos tienen primario, secundario, terciario y cuaternario. Pero veamos qué pasa. Y algo que ustedes tienen que recordarse siempre es que estas proteínas que conforman parte de mi cuerpo, en un 50% del peso seco, miren que es harto, no estamos hablando de algo poquito, 50% del peso seco. Y le estoy diciendo el peso seco, no vaya a ser que por ahí encuentre, las proteínas se encuentran en un 10%, pero tomando en cuenta el agua, tomando en cuenta todo. Estoy diciendo en peso seco, casi el 50%. ¿Qué pasa con estas estructuras? Resulta que estas estructuras, si yo las llevo a un pH muy extremo, del medio en que ellas están acostumbradas a estar, porque hay proteínas que pueden estar en un medio ácido y hay otras que no aguantan, va a depender de la característica que conforma sus aminoácidos, su disposición, etcétera. Por eso hemos dicho, la secuencia primaria me define particularidades de la proteína. Y hay otras que hablamos de la temperatura. No aguantan temperaturas altas. No aguantan la presencia de compuestos químicos muy agresivos. Si sucediera eso, si yo la saco esa proteína de su medio y la llevo a un pH muy extremo, para ella la llevo a temperaturas altas, le agrego compuestos químicos que la atacan, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que la proteína sufre un proceso de desnaturalización, lo que aparece aquí. Entonces la desnaturalización es atacar a la proteína por factores como pH, temperatura y compuestos químicos. ¿Qué ocurre cuando yo la ataco a la proteína? Que ésta se desnaturaliza de dos formas, reversible e irreversible. Un ejemplo de proteína irreversible quiere decir que cuando usted la ataca, la rompe la estructura. ¿Y qué se rompe? Se rompe el nivel. Si la proteína tenía un nivel secundario, se rompió. ¿Y qué me queda? Solo el primario, los aminoácidos constituyentes. Si la proteína tenía un nivel terciario, esta se rompe, ¿qué me queda? El nivel primario. Y si la agresión no es muy extrema, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa si usted frita un huevo, por ejemplo? Usted frita un huevo. ¿Qué hay en el huevo? Está la yema, donde no solamente encontramos obviamente el colesterol, encontramos vitaminas, hemos visto que encontramos la fosfovitina, encontramos ácidos grasos, otros elementos. Pero cuando hablamos de la clara de huevo, algo que forma importantísimo en la clara de huevo son las proteínas con aminoácidos sulfurados. Muy bien, la clara de huevo es una ovoalbúmina que corresponde a un nivel de organización terciario. Muy bien, ¿para qué? ¿Qué viene a hacer esta ovoalbúmina? Un elemento de reserva. ¿Un elemento de reserva para qué? Para dar origen a un nuevo ser. Siempre y cuando obviamente no esté en su heladera, ¿no ves? Muy bien, usted saca el huevo de la heladera, lo rompe, lo larga al sartén y lo deja que se frite. ¿Será que esa ovoalbúmina se mantuvo su estructura de nivel terciario? No, se deshizo. ¿Y qué es lo que me está quedando? Los aminoácidos formadores de la ovoalbúmina, como por ejemplo aminoácidos, la cisteína y la metionina, que hemos dicho que son los aminoácidos azufrados que conforman en gran cantidad en este tipo de estructura. Ah, muy bien, dice usted. Entonces, ¿y qué pasaría? Eso le está quedando a nivel primario. ¿Y qué pasaría si usted lo deja ahí? Lo deja, se olvidó. Lanzó el huevo y se fue a chatear y se olvidó. ¿Qué sucede? Se va a quemar, se va a carbonizar. Cuando se carboniza, ya usted perdió hasta los aminoácidos. Y de seguro que tampoco lo va a comer así. De seguro que no. No lo va a sacar pegado al sartén todo negro, quemado. Ya eso no le sirve. Ya no le sirve. Lo que sí le sirve a usted es esos aminoácidos. Usted frita el huevo y la rompe a la proteína.
las rompe. Entonces usted de repente dirá en este momento, ah, claro, con razón los deportistas le echan un huevo entero a los batidos y prefieren consumirlo así. No, da lo mismo que usted lo frite o da lo mismo que usted lo esté. Finalmente, ¿qué es lo que le va a llegar a su sangre? Va a llegar aminoácidos. Si usted se lo da entero, lo único que va a provocar es que su cuerpo gaste energía para romper esos enlaces, porque lo que va a llegar a su torrente sanguíneo son los aminoácidos constituyentes de esa proteína. Cuando usted lo frita o lo pasa por agua, lo que hace es desnaturalizar irreversiblemente la proteína y mantener los aminoácidos o los componentes o el nivel de estructura primaria. Y eso es lo que consume. ¿Y para qué consume la clara de huevo? No se olviden que habíamos definido que existen dos tipos de proteínas, completas y las incompletas. Las proteínas completas se encuentran en el reino animal y son las que me dan la cantidad de aminoácidos necesarios para sintetizar ese 50% de unidades proteicas que forman parte de mi cuerpo. Porque 10 de los 20 aminoácidos son esenciales, entonces los tengo que adquirir a través de la alimentación. Y cuando yo consumo proteínas completas, le estoy dando en una pequeña cantidad lo necesario para que mi cuerpo sintetice todas las proteínas como los elementos de defensa, anticuerpos, de lo que tanto hablamos ahora, de que nosotros tenemos que tener anticuerpos para defendernos frente a los antígenos que nos están avasallando hoy en día. Muy bien, entonces les hablé de una desnaturalización de tipo irreversible, pues usted se puede largar a llorar todo lo que quiera al lado del sartén y jamás le va a generar un nuevo ser, vale decir un pollito, no va a salir más. Desnaturalización de tipo irreversible. Muy bien, ¿qué pasa con una desnaturalización de tipo reversible, como el ejemplo que está aquí, por ejemplo? A esta proteína yo le agregué un compuesto químico, como es, le expuse a altas concentraciones, dice, de urea. Este compuesto químico me desnaturalizó, me rompió la estructura. Miren, una proteína desnaturalizada. Yo le quito, dice, le saco la urea o el efecto o el que me provocó la desnaturalización. ¿Y qué sucede? La proteína se vuelve a renaturalizar, pero tiene que volver a su estructura exactamente igual. No puede variar en la posición de un solo aminoácido, ni en ángulo siquiera. Lo que usted me dirá, ah, no, es que puede estar más abierto o menos abierto, no, tiene que estar igual para que la proteína cumpla la misma función que originalmente. Si por algún efecto no volvió a su estructura general, ¿qué voy a tener? Una desnaturalización de tipo irreversible. Al tener una desnaturalización de tipo irreversible, ¿qué provoqué? Chao, la proteína ya no me sirve más. Entonces, cuando nuestro cuerpo entra en un desequilibrio pH, que es lo que vamos a ver en equilibrio ácido-base, se dice, por ejemplo, para mantener, ¿por qué es importante mantener el pH en nuestra sangre? ¿Por qué es importante el equilibrio ácido-base? Es decir, que nuestra sangre no salga de esos pH de 7.35 más menos 0,05, que no entre en ese desequilibrio. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra sangre hay proteínas, las proteínas plasmáticas. Si yo las saco, esas proteínas, las llevo a un pH demasiado extremo, entonces yo lo que voy a provocar una desnaturalización y que si es muy agresivo el pH pueda que la desnaturalice a la proteína. Y estoy hablando de proteínas plasmáticas que cumplen funciones importantes dentro de la materia viva. Y yo la desnaturalizo de materia irreversible, ¿qué estoy provocando? La muerte de la estructura. Pierde su funcionalidad. Vale decir, quizás me rompa glóbulos rojos, quizás mi estructura de las hemoglobinas se deshaga. Todo lo que viene a ser proteínas plasmáticas pueden ocasionar, pueden llevar, hablando de otras, les hablé de los glóbulos rojos, hablando de otras proteínas, estas perderían su capacidad funcional. Entonces, otro ejemplo muy casero, para que ustedes lo entiendan, de una desnaturalización de tipo reversible, sucede cuando nosotros como mujeres somos muy coquetas a la hora de ir a una fiesta, una reunión, nos producimos y la producción consiste en, aunque sea ponernos ruleros, si tenemos el pelo lacio lo queremos crespo y los que tenemos el pelo crespo lo queremos lacio. Entonces, bueno, decido ir al salón y hacerme mis hermosos rulos al laciarlo, porque decido, quiero ir con el pelo lacio. Y bueno, yo siempre digo que en Santa Cruz es la tierra de los cambios climáticos.
Usted entra al salón un sol radiante, entra a las 4 de la tarde porque a las 8 de la noche tiene que estar en su fiesta, hasta que la pintan, hasta que la maquillan, hasta que le hacen uñas y todo lo demás, y cabello, usted sale como a las 6:30, 7 de la noche. Sale una pinturita y con el pelo lacio hasta la cintura. Muy bien. En lo que